Bien, seguimos con más información y tenemos que trasladarnos nuevamente, bueno, aquí a nuestros estudios nomás, porque tenemos invitados en vivo, Mauro Ledesma, que es terapeuta holístico, que nos va a hablar acerca de un evento muy importante que se va a realizar este fin de semana. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio nuevamente. Hola Natalie, ¿cómo están? Un placer. Muy bien, un placer que nos estés acompañando. Contanos un poco de qué se trata el evento que se va a desarrollar en Resistencia el domingo. Bien, este domingo vamos a realizar a partir de las 3 de la tarde un evento que tiene que ver con una sesión de reconexión o sesión energética de reconexión cuántica. ¿Qué quiere decir esto? En simples palabras, hay que resumirlo. Es una sesión de balance energético, por decirlo así, ¿sí? Donde se trabaja el cuerpo energético de la persona y lo que hacemos es, a través de frecuencias, nivelar o estabilizar el campo magnético que sería el aura de la persona. ¿Cómo sería eso? Porque por ahí uno lo escucha y a veces te cuesta entenderlo. ¿Qué sería nivelar el aura de la persona, por ejemplo? ¿Y qué es el aura también? Porque mucha Bien, gente tampoco sabe cuando decimos aura a qué nos referimos. bien. Para eso tenemos que explicar los cuerpos que las personas tienen, que el ser humano tiene. El ser humano tiene, se dice generalmente, alrededor de 7 cuerpos. Los que más conocemos somos el físico, que es el que tenemos nosotros, el envase, el energético, el espiritual, el emocional, y hay otros más que son más sutiles, ¿sí? Pero mayormente nos concentramos en estos primeros cuerpos que nombré. Entonces, cuando hay algo que está manifestado en el cuerpo físico, quiere decir que ya está densificado. Por lo tanto, no el problema, sino la información ya está latente en el cuerpo energético y en los cuerpos emocionales y más sutiles. Entonces, lo que hacemos es concentrarnos en los cuerpos más sutiles para que en el cuerpo físico denso responda o se estimule la información que estamos haciendo en el trabajo. Mayormente, siempre el cuerpo energético, que lo que sería el aura que nosotros llamamos, en física cuántica se denomina lo que es el campo magnético de la persona. En física se dice que toda corriente eléctrica genera un campo magnético y todo campo magnético induce una corriente eléctrica. Entonces, por eso vemos que en las salas de tomografía o resonancia magnética, vemos que las paredes están recubiertas por una especie de jaula de Faraday que lo que hace que esto no induzca ninguna corriente externa, ¿sí? Esto al principio sería casi lo mismo. Lo que hacemos es estabilizar el aura, que sería el campo magnético de la persona, y para estabilizar tenemos que ver qué información nos brinda ese campo magnético. Si está con un desbalance, ya sea de baja energía o de exceso energético. Recordemos que el exceso o la falta de energía produce desequilibrio. Entonces, esto se hace a través de los meridianos, que son los canales por el cual la energía vital del ser humano se ramifica y va a todas las células, a todos los órganos. Entonces nos concentramos en la memoria celular, ¿sí? Que la memoria celular hay que verla en dos cosas. Una es la memoria genética que tenemos nosotros, que nuestro cuerpo tiene por toda nuestra generación familiar, de mamá y papá. Y otra es la experiencia de vida que el ser humano o la persona misma va experimentando durante su vida, ¿sí? Todas esas vivencias quedan guardadas y grabadas en lo que sería el pendrive, que está todo en la memoria celular, en el ADN. Y en base a esto podemos ver los patrones como enfermedades, desestabilizaciones físicas, psicológicas, ¿sí? Que se pueden ir repitiendo en el clan, los patrones se repiten o se reparan. Entonces, en base a esta terapia, que lo que hacemos es trabajar la energía, nosotros somos canales, yo estabilizo una frecuencia y al manejar esta energía la desplayamos sobre la persona y bueno, dependiendo de lo que la persona pueda manifestar, se puede estabilizar el campo energético o se puede presentar la información del conflicto que está presentando. Mauro, en relación a esto, ¿existen como una serie entonces de conexión de lo que se puede llegar a decir hereditaria, Sí. que quizás muchas personas no lo saben, no lo entienden y que repercuten tanto a nivel emocional, psicológico y corporal? Es decir, esa es la situación en la cual uno empieza a tener como un poco más de introspección de lo que le sucede. Así es.
Es muy importante la memoria celular porque nosotros, nuestros patrones y así como tenemos rasgos físicos, psicológicos también de nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros antepasados, esas memorias se van repitiendo en nuestro comportamiento también. Por eso cuando empezamos a ver qué es lo que es nuestro y qué es lo que no es nuestro, qué cosas heredamos o qué conflictos o qué problemas tenemos de nuestros antepasados, que en nuestra vida nos pueden perjudicar también, o podemos hacer algo en base a eso y cambiar la perspectiva y poder beneficiarnos, es algo muy importante. Pero para eso tenemos que verlo. Y esto, una de las cosas es integrar lo que sería el aspecto negativo en el campo cuántico y lo que vemos en el lado espiritual, el integrar la oscuridad sería. ¿Cómo sería esto? Si yo saco el cable negativo del foco, la lámpara que tengo aquí, la lámpara y el foco no se prenden. Entonces nuestro cuerpo tiene una parte positiva y una parte negativa. Esto se los ve mucho a través de las emociones, ¿sí? En este plano 3D, por así decirlo, de Sí. tercera dimensión. Entonces, cuando vemos algo negativo, algún problema o algo que nos desestabiliza físicamente o emocionalmente, es la puerta a ver el conflicto que en mí me está despertando ese desequilibrio, ¿sí? Esto estamos hablando, para entenderlo, de lo que es la tercera dimensión, que es esta materia. Cuando tenemos una cuarta dimensión, es cuando alguien desencarna o muere, o está por venir en un cuerpo a través de un bebé, está en un plano de cuarta dimensión, ¿sí? Por eso cuando vemos que alguien muere y pasan muchos años, vemos que la persona sigue dando vueltas, o en algunas casas pasa lo mismo, o en otros lugares también, que esto tiene que ver mucho porque en ese plano no hay tiempo y espacio, ¿sí? No es como acá. Entonces, eso nos permite a nosotros poder entender cómo funcionan los planos o las dimensiones. De ahí para arriba, siempre las dimensiones y la energía es mucho más sutil y más fuerte. Cuando conectamos o canalizamos una frecuencia arcangelina o algo de otra dimensión que tiene que ver con un cuerpo más energético, más sutil, la energía es muy fuerte. Entonces, siempre se trata de adaptar al cuerpo biológico, ¿sí? Dentro de lo que es la mitocondria celular. Se le da una alimentación alcalina, que quiere decir frutas y verduras, una alimentación vegetariana que tenga mucha calidad y no cantidad energética, ¿sí? Nos basamos en lo que es la calidad de la célula. Entonces, esto a castellano sería, si yo tengo un cablecito de 5 milímetros, o mucho menos, 0,5, y me conecto a un transformador que está afuera en la red, el cable no aguanta la tensión, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando sintonizamos estas energías que están en otra dimensión de sanación, la energía que se produce en mi cuerpo puede resultar, depende del conflicto que tenga, o el cuerpo se puede deteriorar mucho o puede estar muy excitado, muy energizado, que es lo que se ve en las misas de sanaciones o en los encuentros espirituales cuando vemos gente que empieza a manifestar o empieza a limpiarse, ¿sí? Se canaliza la misma energía dependiendo de la frecuencia que los seres y también que se sintoniza, digamos, porque por ahí vemos que esto es muy espiritual y vemos que la parte física o médica no se integra, y las dos cosas son uno, ¿sí? Esto del lado médico, los médicos y dentro del ámbito que yo estoy también, pues del diagnóstico por imágenes me permitió ver la evolución del cuerpo físico, ¿sí? Y cuando vemos que hay un paciente que se le hizo un tratamiento o una sesión y vemos que tenía un cáncer o un tumor, un fibroadenoma, y después vemos que ese fibroadenoma se va achicando o desaparece, ¿cómo puede ser? El ámbito médico se le dice que es un milagro. En el ámbito de física cuántica se está transfiriendo energía, se ve todos estos patrones y vemos la memoria celular, entonces el cuerpo mismo empieza a hablar y empieza a manifestar lo que sería el proceso de sanación. Eso que veíamos en imágenes recién, Mauro, que son taquiones o que Sí. a simple vista se puede ver como una piedra, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene? Y eso también lo usa cada persona como uso personal, digamos, porque veíamos que había como una especie de collar, digamos, Así también es. ahí. Esos dispositivos cuánticos tienen cuarzo, ¿sí? Yo los empecé a hacer. Quiero aclarar que todas estas cosas que ven ahí, nadie me las enseñó. En meditación empecé a recibir mucha información y me dieron el ok para lo que es la difusión y empezar a expandir y manifestar esto, ¿sí? Esto lo que produce son vórtices energéticos. ¿Qué quiere decir? El cuarzo
es un material piezoeléctrico que se usa en sanación. Por eso vemos que casi todo el mundo anda con un cristal. ¿Y qué pasa con el cristal? Dentro del punto de vista cuántico es como un pendrive, guarda mucha información energética en el plano espiritual. Entonces esta información, si yo la integro, la bobino con cobre, que es lo que se utiliza más, el mayor material conductivo es el oro. Por eso vemos que los antepasados, los pueblos indígenas y otras civilizaciones usaban mucho el oro. Es un material hiperconductivo. Entonces, lo que se hace con esto es potenciar la energía de la persona, ¿sí? Potencia lo positivo y lo negativo. Potencia los electrones y los positrones. ¿Por qué? Porque acá los taquiones trabajan con lo que sería en la parte cuántica los neutrinos. La neutralidad es lo que expande el cuerpo humano. En nuestro corazón sería el corazón energético. Entonces desde ahí lo que hace es expandir el aura de la persona, pero vuelvo a decirlo, si la persona está siempre muy polarizada en un lado positivo, le va a mostrar lo que es el equilibrio, ¿sí? Y si está muy negativizada también se le va a mostrar lo positivo para que trate de equilibrar la energía y de todos los cuerpos también que presenta. Bien, Mauro, la última de mi parte. ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es momento de empezar a integrar por qué el cuerpo y empezar a escuchar nuestro cuerpo físico. ¿Por qué el cuerpo se enferma? ¿Por qué a cierta edad de determinadas características y patologías? Cuando empezamos a escuchar nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo energético, empezamos a entender cómo funciona todo y la memoria que desencadena en mí. Porque esto permite que la persona pueda ser libre de manejar y manifestar lo que desee y quiera. No estar atada a patrones familiares, a patrones que por ahí la aten en cuestiones de proyectos y también de lo que me baso mucho es en la densidad de lo que es la enfermedad. Mucha gente quiere curarse, pero el cuerpo a veces dice, ¿para qué voy a curarme si vas a seguir haciendo más de lo mismo? Tiene que ver con un cambio de conciencia. Esto va en lo que es la alimentación, lo que es la conciencia de hacer las cosas y de no hacer por programación, sino hacerlo sintiendo todo lo que uno quiere hacer. Y en base a esto, con esta ayuda de los dispositivos cuánticos, de las cámaras taquiónicas, de las sesiones de sanación, poder que la persona sea su propio maestro, empiece a buscar y si necesita ayuda, que lo pueda hacer, pero siempre dependiendo de la persona. Muy bien, Mauro, entonces, ¿cómo puede ser la gente que quiera participar el domingo de este encuentro? Bien, para el día domingo que vamos a hacer acá en la Ciudad Resistencia, se comunican a la página de Instagram, INTI-sanación cuántica, o al celular 3624-792564, que ahí le vamos a brindar toda la información respecto al taller del domingo aquí en Resistencia. También déjame decir, Nati, que bueno, estuvimos en la ciudad de La Plata haciendo también todo lo que es sesión de sanación, con la máquina escalar, que es la que ven en las imágenes, y todo lo que sería Bogotá y Medellín ahora próximamente en agosto. Muy bien, muchas gracias Mauro por visitarnos y por Gracias esta a ustedes por información. el espacio.